En esta ocasión queremos seguir apoyando el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería en cuanto al cálculo vinculado a la física. Entonces hoy hicimos un quiz sobre aplicaciones de la integral indefinida al cálculo, a la física. Entonces en él aquí vamos a poner para la evaluación, bueno, esta partecita ya no la requerimos aquí, la foda así, el mapa conceptual aquí tampoco, esta otra linecita también nos sobra aquí. Y en cuanto a las tareas y ejemplo de parcial, aquí estaba el ejemplo del quiz. El quiz de hoy fue este de cálculo de Purcell, en la sección 3.9, el ejercicio en la que se pregunta que si al lanzar una pelota hacia arriba, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Entonces aquí vamos a mostrar bueno, pues qué dificultades encontramos en el parcial y cómo apoyarlo. Entonces vamos a poner aquí como una reflexión alrededor de las dificultades encontradas en el quiz. Dificultades encontradas en el quiz, y una de ellas fue conocer las 4 reglas de integración. Entonces una de ellas fue saberse de memoria y de manera comprensiva las 4 reglas de integración. Saberse de memoria las 4 reglas de integración que tenemos hasta ahora en el curso. Entonces aquí la voy a dejar. Entonces, bueno, pues veamos la primera. ¿Cuál era? Casi siempre son las de las que tienen que ver con la linealidad del operador integración definida, que la integral de la suma de dos funciones f y g, o sea, la integral de f más g, es la integral de f más la integral de g. Es la integral de f más la integral de g. Y así también como se edita en LaTeX, delimitado entre símbolo de dólar, int para integral, backslash int para integral, y mira que es bastante sencillo. Luego la integral de un múltiplo constante de una función. Entonces la integral de k veces una función, eso me da k veces la integral de la función. Y el tercero es que la integral int de t a la n, pues aquí le vamos a poner t a la, bueno, aquí nos pone suprimir t a la n, de t a la n con respecto a t, entonces ponemos con respecto a t, es una fracción, es t a la n más 1 sobre n más 1, t a la n más 1 n más 1 sobre n más 1 sobre n más 1, es decir, la regla de la potencia. Esta la llamamos la regla de la potencia para integración. Entonces esta, y la última es que la integral de una constante es k veces la constante, k veces t más c, y en todas le ponemos el más c, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, de que al integrar uno no reconstruye a la función original totalmente,
nada más le queda faltando una constante. Entonces esa constante que desconocemos la expresamos con ese más c. En estas dos últimas, en la regla de la potencia y en la regla de la integral de una constante, es que ponemos de una vez la c, y la otra simplemente está diciendo que la integral de una suma es la suma de las integrales, y que la integral de un múltiplo constante es k veces la integral de la función. Aquí se me fue, es int de integral, int, y aquí también int de integral. Entonces esa fue una de las primeras dificultades. La ponemos las reglas en términos de la función t, porque las aplicaciones, las funciones son funciones en general del tiempo, en la velocidad como función del tiempo, y la altura de los objetos como función del tiempo, y la aceleración como función del tiempo. Por eso en estas integrales, para las aplicaciones, ponemos casi siempre que el diferencial que integramos es con respecto al tiempo. Aquí ponemos otra vez que integramos con respecto al tiempo, usualmente en las aplicaciones físicas. Entonces, lo que queremos decir, entonces, el diferencial del tiempo, para decir de que integramos con respecto al tiempo. Aquí integral con respecto al tiempo, le damos este espacio con el slash, y aquí también ponemos el slash, el diferencial del tiempo, es decir, diciendo que siempre vamos a integrar con respecto al tiempo. Creo que aquí ya nos queda completica. Nos falta el diferencial con respecto al tiempo aquí, diferencial con respecto al tiempo. Entonces esas fueron las primeras, y este es el quiz que se planteó, que es que se lanza una pelota hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial de 96 pies por segundo, y le piden cuál es la altura máxima que alcanza. Entonces acá, para su solución, vamos a recorrer su metodología de solución. Entonces aquí ponemos solución, y recuerden que para antiderivadas, la solución de estos problemas parte del hecho de que la aceleración en la caída de los cuerpos, cuando lanzas o dejas caer, es constante, igual a 32 pies por segundo cuadrado. Entonces que partes de ahí, entonces que siempre debes de partir de que esa aceleración de la gravedad es igual a menos 32 pies sobre segundo cuadrado, y que esa aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces que lo ponemos generalmente en notación de Leibniz, esa derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y escribimos dv de dt, y eso es igual a menos 32. Entonces la gravedad es menos 32, y que la gravedad es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Y cuando partimos de eso, luego decimos, bueno, pero si tenemos la derivada de la velocidad, pues obtengamos la función. ¿Cómo se obtiene a partir de la derivada de la función? Integrando. Entonces que usted le dice, bueno, pues integra esa derivada, que es frac, derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y lo leemos así, es igual entonces a la integral de la constante menos 32 con respecto al tiempo. Y así es que empieza. Entonces ya muestra, para luego decir ya en el siguiente paso, que pues la integral de la derivada de la velocidad es la velocidad. Es que si integra la derivada, obtienes la velocidad como esperábamos. Entonces que aquí obtenemos la velocidad, que la vamos a escribir como v de t para recordar que va a ser una función del tiempo, y al otro lado aplicamos la regla que acabamos de decir, que la integral de una constante, en este caso menos 32, es menos 32 por t más c, que cuando tienes la constante de integración, el siguiente paso de obtener la función del tiempo, de la velocidad como función del tiempo, es que determines esa constante con la condición inicial. Entonces ahora sigues sustituyendo la condición inicial, en este caso, y es que miren que se lanzó hacia arriba una pelota con una velocidad de 96 pies por segundo. Entonces que inicialmente esa velocidad fue de 96. Entonces usted, esa condición inicial la puedes poner entre paréntesis, que cuando t vale 0, cuando empezó el movimiento,
la velocidad era 96 y eso te permite hallar la constante. Entonces uno dice, ah bueno, pues entonces la velocidad sustituyes velocidad por 96 es igual a menos 32 por 0, menos 32 por 0, porque recuerden que el tiempo lo cambiamos por 0, más c, cuando la velocidad es 96, estamos sustituyendo esa condición inicial. Y mira que de acá, entonces la constante es igual a 96. Entonces que de ahí se infiere que la constante de integración es 96. Y así ya concluyes diciendo, entonces la función de velocidad es, como función del tiempo, entonces escribimos b de t, es menos 32t que tenía más 96, menos 32t que tenía más 96. Y es de notar, eso siempre es de notar, que tiene la estructura de una función lineal. Mire que tiene la estructura mx más b. Es decir, que tenemos que la función de la velocidad es una función lineal del tiempo. Entonces decimos como esta función tiene la forma general y igual a mx más b, entonces esta función es una función lineal dependiente negativa que intersecta el eje y en 96. Entonces siempre en física ese intersecto con el eje y es la condición inicial. Entonces está diciendo es que la velocidad inicial es 96 y como es una función decreciente por tener la pendiente negativa, entonces esa velocidad de 96 empieza a decrecer. Entonces después es 95, después es 94. Entonces esa identificación nosotros siempre te invito a que cada vez que tengan las funciones las grafiques. Entonces para que veas que efectivamente es lineal porque te da una recta, que la pendiente es menos 32 y que el intersecto es 96. Entonces que grafiques eso. Entonces importando import numpy, perdón, en este caso sí, numpy as np y importe matplotlib .pyplot as plt. Recuerden que matplotlib es para graficar y NumPy nos genera arreglos de dominios, arreglos de vectores para poder ayudarnos en la evaluación. Entonces que defines la función velocidad, entonces velocidad como función del tiempo, p de t, la defines como función de usuario de Python, donde retornas return, que ya es menos 32 por el tiempo más 96. Así te quedó ya como una función de usuario de Python. Y creas el dominio van a ser unos tiempos, entonces le pones np. Los tiempos le podemos dejar 6 segundos, vamos a ponerle 6 segundos, entonces np.len space y le vamos a poner de 0 a 6 segundos y vamos a ponerle cuántos puntos a eso, pues pongámosle siquiera 10 para que, entonces así nos crea un vector de números, de abscisas, de tiempos en el intervalo 0,6 y luego que crea los tiempos va a generar las velocidades del objeto para que vayas viendo, le va a calcular para cada momento de tiempo la velocidad. Entonces esas velocidades, ¿cómo se calculan? Pues b evaluado en los tiempos y luego ya le dices grafíquemelo plt .plot y le pones entre paréntesis que vas a graficar tiempos contra velocidades para ver cómo cambia la velocidad a medida que el tiempo pasa. Y mira que efectivamente te grafica una línea recta de pendiente negativa en donde ella va a empezar en 96. Mire que ella empieza a una altura de 96 y empieza a decrecer para que a los 6 segundos llegue a menos 100, para que a los 6 segundos llegue a menos 100. Entonces así ya tenemos la función de velocidad
y con ella uno puede saber en cuánto tiempo la velocidad se hace cero. Entonces mire que aquí la velocidad se hace cero más o menos como cuando la velocidad alcanza en y el cero a los 3 segundos. Entonces mire que nos muestra que a los 3 segundos la velocidad es cero. Entonces que el gráfico les muestra que efectivamente el objeto alcanza la altura máxima a los 3 segundos. Luego el objeto alcanza su altura máxima a los 3 segundos. Eso también lo puedes hallar a partir de la función velocidad. Entonces aquí uno dice, bueno, pues dame el tiempo para que la velocidad sea cero. Entonces reemplaza en la función velocidad b por 0 y despejas t, que ese también nos dio mucha dificultad. Entonces podemos deducir este tiempo en alcanzar la altura máxima sustituyendo la condición final en la función de velocidad, y siempre le vamos a dar el nombre de función de velocidad, ¿no? Recordando que efectivamente ella es la relación que vincula a la velocidad con el tiempo. Una función es una relación que me permite predecir. Entonces aquí la tomo y cambio esa condición final, la sustituyo a que la velocidad se hace cero, v se hace cero, cuando t se hace para algún valor de t que vamos a determinar. Entonces si reemplazo b por 0 y despejo el tiempo, voy a obtener ese tiempo. Entonces b por 0 y menos 32 por t más 96 y despejas. Entonces ¿cómo se despeja? Cuando yo tengo una función lineal. Entonces que para despejar la t, que es un factor, primero pasas el término independiente y luego el coeficiente. Entonces te va a quedar menos 96 pasa al lado izquierdo, negativo, menos 96 va a ser igual a menos 32 por t, y luego pasas el menos 32 a dividir. Entonces te va a quedar el t al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, y aquí te va a quedar frac la división de menos 96 y menos 32, y que 96 dividido menos 32, menos sobre menos da más, diciéndonos así que t es igual a 3. Entonces miren que lo podemos hacer, deducirlo a partir de la función. Entonces en el examen, que nos toca hacerlo a mano, lo hacemos así, y ya en el gráfico, cuando tienes el gráfico, lo determinas mucho más fácil desde el gráfico. plt.grid te va a permitir también leer eso con mayor facilidad, es decir, que el gráfico tenga la cuadrícula, porque mire que ya a una altura de 0 te dice que esa velocidad se hace 0 a los 3 segundos. Recordando que el eje vertical plt.xlabel te dice tiempo, es decir, el eje horizontal significa el tiempo y el eje vertical significa la velocidad. Entonces aquí le ponemos plt.ylabel, que es la velocidad. Entonces aquí ya con ellos ya no te permite leer mejor. Entonces el eje Y es velocidad, el eje horizontal es el tiempo, y así te dice, bueno, pues cuando la velocidad es 0, a los 3 segundos. Y en t igual 0, ¿qué velocidad hay? Menos de 100, 96. Y ahora otra vez vuelves, tomas esta función lineal que acabas de deducir, esa misma, e integras para hallar la altura, porque nos preguntaron fue la altura máxima alcanzada por el objeto cuando es lanzado con una velocidad inicial de 96. Para eso necesitamos la función de altura. Entonces colocando otra vez esa velocidad
y recordando que la altura es la integral de la velocidad, entonces ya con eso decimos, bueno, pues la altura es la integral de la velocidad, y integrar la velocidad aquí es integrar a menos 32t más 96, y eso es integrar a menos 32t más 96 con respecto al tiempo, y aplica la regla, pues integral de una suma es la suma de las integrales, entonces me queda integral de menos 32 por t con respecto al tiempo más la integral de 96, se aplicó que la integral de una suma es la suma de las integrales, y luego aplica, pero la integral de un múltiplo constante es la constante menos 32 por la integral de la función, la integral de t. Eso me queda menos 32 por la integral de t con respecto al tiempo. Aquí le dejas un slash para espacio, y más la integral de 96, que recordar que la integral de una constante según la regla es 96 por t, entonces me queda 96 por t más la constante nueva de integración, y ya aquí acabas de integrar a t, que es t2 sobre 2 según la regla de la potencia que acabamos de recordar. Entonces así la función de altura, que te queda la función de altura h de t, escribimos h igual a h de t para especificar que h es función del tiempo, es menos 32 por t2 sobre 2, entonces menos 32 por frac t2 sobre 2 t a la 2, aquí le ponemos t a la espacio 2 sobre 2 más 96t más la constante nueva de integración, que la podemos poner como una C2, ahorita dejarla también como una C1, entonces a la anterior que nos surgió cuando estábamos integrando para la velocidad. Y organizando esta altura, entonces ya en la siguiente línea uno dice, pero es que este menos 32 dividido 2 nos significa menos 16, entonces esa función de altura, simplificando, nos queda h igual a menos 16 por t a la 2, t a la 2 más 96t más C2. Entonces ya con eso la función de altura no nos queda faltando sino esta constante. Entonces otra vez sustituyes la condición final, mejor la condición inicial, sustituye la condición inicial, pero en cuanto a la altura y el tiempo. Entonces, ¿cuál es esa? Pues que cuando t igual es igual a 0, cuando la lanzaron, su altura era 0, la altura del objeto era 0. Cuando la lanzaron, la altura del objeto era 0. Entonces, sustituyes, entonces aquí tomamos esta, control C, control V, y entonces cambias h por 0 y t lo cambias por 0, aquí 0, y ya con eso ves que C2 tiene que ser 0. Entonces ves que C2 tiene que ser 0, porque todo esto se nos anuló. Entonces la función de altura es todo lo que tenía más nada aquí, es simplemente la función menos 16t2 más 96t, que es una función cuadrática sin término independiente, función cuadrática. Entonces note que esta es una función cuadrática, pues tiene la forma general de una función cuadrática, que es y igual a x a la 2, que le ponemos a x a la 2 más bx más c, más bx más c.
Es decir, que entonces así la función de altura es función cuadrática del tiempo, por lo tanto tiene que dar una parábola, que como este coeficiente negativo acompaña es al término cuadrático, entonces que es una parábola que hable hacia abajo. Su gráfico es una parábola que abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente del término cuadrático es negativo. Porque el coeficiente del término cuadrático es negativo. Bueno, entonces y ahora ya sustituimos. Entonces, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Simplemente sustituyes el tiempo, porque ya para cada tiempo te dice la altura. Entonces te va a decir para el tiempo igual a 3 segundos qué altura va a tener el objeto. Y como en alcanzar la altura máxima habíamos determinado que se tarda 3 segundos, entonces ya sabemos de que la altura a los 3 segundos es la altura máxima. Entonces esa altura máxima, max, le ponemos entre llaves max, es menos 16 por 3 al cuadrado más 96 por S3. Y así, pues ese cálculo lo hacemos, le puede poner H max, ya en la línea de código, para que nos haga el cálculo. Entonces nos dice, bueno, pues queda menos 16, perdón, por 3 al cuadrado, más 96 por 3. Y aquí muéstrame ese H max. Entonces que él me lo muestre, y mire que me dice que esa altura máxima me da 144 metros. Entonces ya así concluye diciendo, entonces la altura máxima, aquí en una línea de texto, entonces la altura máxima H max o H sub max es de 144, en este caso pies. Y con eso termina el ejercicio, que ya con eso ese era el cuesecito de hoy. Tuvo esas dificultades, sabernos las integrales y identificar las funciones que vas construyendo. Primero integrar una vez para obtener la función velocidad, y luego integrar de nuevo para obtener la función de altura, y que casi siempre determinar las constantes a partir de la sustitución de la condición inicial o final. Muchas gracias.